Muy buenas tardes. De nuevo, con ustedes, como los miércoles en alto voltaje, en que estamos Mimi Prado y en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. Las risas porque lo digo siempre así, no porque me esté burlando de la gratísima compañía. Valga la aclaración. Y el tema de hoy es un tema en el que hemos venido hablando, pero profundizando en cada uno de las áreas, mientras que hoy vamos a hacer un panorama más global, que es el cambio geopolítico que anda buscando los Estados Unidos en el mundo a raíz del crecimiento y el apogeo económico y el avance, el tremendo avance económico de China. De alguna manera, si no tengo el poder económico, de verdad, global, tengo el poder militar, y si combino ambos, puedo mantener la hegemonía en el mundo frente al peligro que representa para mí, estoy hablando como Estados Unidos, el avance de China en el mundo. Entonces, ese es un tema. Y por supuesto, ese tema de la geopolítica mundial y cómo se está moviendo en Europa, obvio, guerra en Ucrania, en Asia, la visita que acaba de hacer Biden y los compromisos que está tomando ahí, y América Latina. Y esto no puede analizarse sin entrar en un tema que Fausto señalaba hace unos minutos, antes de iniciar el programa, que es las elecciones internas en los Estados Unidos y la posibilidad de la subida de Trump de vuelta en medio de esta tragedia. Buenas tardes, Fausto. Hola, Mimi. Qué lindo escuchar que mis compañías siempre te es gratísima. Y a mí también me es muy grato estas conversaciones con vos y la idea de tocar temas que normalmente no salen en la prensa, llamemos de la gran corriente de opinión pública. Yo creo que sí, estamos en un momento geopolítico bastante importante en la historia de la humanidad. Creo que puede ser un punto de viraje, un punto muy delicado. Y como está teniendo en esta situación tanta preeminencia el presidente Biden, porque es la mano que está moviendo la cuna. Que está la cuna, sí, exactamente. Mira, acaba de la AP NORC, o sea, The Associated Press Center for Public Research de los Estados Unidos, publicó el día de ayer y sale en el Washington Post de hoy el último sondeo de opinión. El índice de aprobación de Biden simplemente se desplomó y se desplomó con un pesimismo todavía más grave. Mira, Mimi, esto es lo nuevo en el Partido Demócrata. Se cayó en el Partido Demócrata. En general, solo el 39% de los norteamericanos aprueban a Biden. Es un descenso tremendo. Solo 2 de cada 10 adultos afirman que Estados Unidos va en la dirección correcta. Y eso era, el mes anterior era 3 de cada 10. Creo que lo habíamos hablado en algún momento. Los demócratas, Mimi, que es lo que es realmente sustantivo, en abril ya era menos del 50% que aprobaban a Biden, era el 49%. Mimi, escuchate, agarrate de la silla. No quiero que te caigas. En estas edades, los golpes son duros. Peligrosos. 33% de los demócratas aprueban a Biden. 33%. O sea, es terrible. Recordarle a nuestros oyentes que en noviembre son las elecciones al Congreso en Estados Unidos y que ahí el pulso entre republicanos y demócratas nos podrán señalar lo que todos tememos, o sea, un Trump regresando
triunfante a la política en Estados Unidos. Por eso es que es tan importante estos datos que estás haciendo referencia. Es correcto. La mitad del Senado y de la Cámara se va a decidir en noviembre. Y eso, lo que estamos nosotros aquí calculando es si van los demócratas a perder, que casi seguro van a perder con esta aprobación de Biden, van a perder la mayoría escasa que están sosteniendo. Esa mayoría escasa que están sosteniendo se puede venir abajo, pero más todavía porque se está nacionalizando la política local, es decir, el peso de Biden, el peso de su prestigio está influenciando lo local. Imagínate que solo el 18%, esto ya es brutal, dice que las políticas de Biden han hecho más por ayudar que por perjudicar. El 51% dicen que ha perjudicado más que ayudado. Y los demócratas bajaron al 37% de los que dicen que ha ayudado más que perjudicado. En materia de inmigración, parece que se está produciendo una tremenda crisis que está ahí latente. En todos los estados que están limítrofes con México están asustados porque realmente está circulando muchísima gente. Yo lo he sentido muy fuertemente con amistades nicaragüenses que tengo que dicen que todas las personas que conocen de empleadas domésticas que están acá, trabajadores locales de construcción, etcétera, se están yendo a los Estados Unidos y están pasando. Entonces, en esa situación, mira, es interesante ver con relación a Rusia, ya que estábamos en esto. El 54% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Biden en relación con Rusia. El 54%. Y aunque la mayoría de la gente está de acuerdo con las sanciones a Rusia, y etcétera, etcétera, sienten que la relación con Rusia no debe ser conducida de esa manera. El 54%, eso es una cosa bastante fuerte. En época de guerra, siempre En época de guerra. los norteamericanos se habían aglutinado alrededor de su presidente y de su ejército. Es decir, datos como este son bastante sui generis, ¿verdad? Sí, es que dicen que la economía, la inflación y los problemas económicos son el problema que más les importa. Como siempre. Y sienten que la cantidad de ayuda, Mimi, la cantidad de ayuda económica que está destinando a Ucrania, 3.000 millones mandó primero y 40.000 millones ahora, lo que lleva a casi 45.000 millones de dólares, 45.000 millones de dólares, cuando la situación en los Estados Unidos está tan mala. Claro, entonces dicen... Claro que esa es la respuesta de la gente. Biden a su vez está apostando a que la industria militar con este crecimiento, porque no es ayuda para el desarrollo, es ayuda militar la que está enviando. Entonces, la apuesta es, crece, ¿verdad? Cañones y mantequilla, crece la industria militar muchísimo, crece el empleo y el desarrollo del país, pero no es inmediato y no es para las elecciones de noviembre. O sea, es una apuesta muy complicada. No, y no es directa, Mimi, porque el volumen de empleo que crea esa inversión es muy pequeño y no está creando, es una industria que no está destinada al consumo, aunque otras cifras dicen que la industria de armas locales está en un pico histórico de producción de armas para el consumo local, pero en general la ayuda esa norteamericana es para grandes materiales de guerra que no van a estar, no pasan directamente
a la economía doméstica. Y Como con vos la decís, globalización, aquí estoy preguntando, porque voy a decir posiblemente una barbaridad. Con la globalización, las cadenas de valor ya no están todas enraizadas en Estados Unidos, me imagino. Entonces, mucha de la producción también no trae las enormes ganancias que traía en el pasado. en particular, Mimi, lo que vos decís en estos momentos es no un disparate, sino una de las cosas más brillantes que he escuchado. El grueso de lo más costoso de la industria bélica norteamericana está en Asia y particularmente en Taiwán. ¿Por qué? Porque son los chips de computación, el material más valioso de toda la industria bélica. No es el acero de las máquinas, no son los tornillos, no son los tubos de los cañones, no es el fuselaje del avión. Es prácticamente toda la infraestructura de movilización, el software de la guerra está hecho con chips y con los últimos, los más desarrollados chips, y esos están siendo producidos en Asia, en Corea del Sur y en Taiwán. Con razón la defensa de los últimos días a muerte sobre Taiwán, porque lo hizo. Es decir, ayer o antier dijo, si tocan a Taiwán, Estados Unidos entrará con sus tropas a defenderlo. Bueno. Es otro disparate. En todas partes le dicen, como le dicen en inglés, gaff, o sea, metida de escarpines. Porque en realidad inmediatamente China respondió con una suavidad, con esas suavidades que deben asustar, dijo, está jugando con fuego. Y creo que en los Y Estados se va a Unidos... quemar, y añadieron, está jugando con fuego y puede llegar a quemarse. Sí, Es sí, decir, sí. es el guante de seda a la hora de hacer ¿cómo es? Sí. Ah, no, cuando se amenaza con gritos, la amenaza no es tan grave como cuando una potencia tranquila como China advierte con la voz baja, dice, esto es serio. Y así lo entendió inmediatamente el Pentágono. Mira, los voceros más importantes, los más ligados al Pentágono, los analistas más cercanos al aparato ya, no industria de guerra, al aparato militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, rápidamente salieron a decir que no había ninguna variación en la política norteamericana que reconoce, no nos olvidemos de esto, Una sola China. reconoce a Taiwán como parte de China, lo reconoce explícitamente con esa palabra. Es lo que le llaman ellos, ambigüedad estratégica. Ambigüedad estratégica es, lo armamos hasta los dientes, pero es de China. Esa es la ambigüedad estratégica. Lo otro es la alianza. Es decir, China lleva ventaja ahí porque lleva 15 años o 20 años. En la última década, con muchísima fuerza, tomando cooperación, apoyo al desarrollo y al comercio en Asia y en África, ¿verdad? Zonas además bastante dejadas de la mano en algún momento por Occidente y sobre todo por Estados Unidos. Eso aterró en este momento. Antes no lo habían visto como un problema. Es decir, el desarrollo económico, el Banco de China, ya no es el Banco Mundial, de esas zonas, ¿verdad? Las infraestructuras las estaba manejando, montando y haciendo China. Préstamos para el desarrollo, etcétera, etcétera. Y en esta administración, Biden se ha encargado de crear la alianza y de nuevo pesos pesados apoyando a Estados Unidos en su relación con Asia. Japón, Australia, India, ¿verdad? Y Estados Unidos señalando presencia. Es diciéndole,
me imagino del lado de Australia y de India, sobre todo los más preocupados, y Japón por su historia de pecado, porque ha sido el agresor de China, no al revés. Aquí estamos, ¿verdad? O sea, un tente allá, o sea, no se te vaya la mano. En realidad, nosotros tenemos que notar aquí dos fenómenos. El fenómeno económico y el fenómeno militar. Van realmente en sentido totalmente opuesto, y eso de que vayan en sentido opuesto es una cosa muy seria. El Quad, lo que se llama el diálogo cuadrilateral de seguridad, Quadrilateral Dialogue, de Australia, India, Japón y Estados Unidos, es una alianza no explícita militar que viene ya de larga data. Este es uno de sus elementos. El viaje de Biden no aporta absolutamente nada en términos de planes económicos, desarrollo comercial, acercamiento, competencia económica con China, nada. Es un viaje estrictamente militar. Con Australia se produce lo que yo le podría llamar, pero creo que es muy probable lo que está pasando, es la consolidación de la hegemonía anglosajona. Fíjate bien que la relación de Australia, en Australia acaba de ganar el partido laborista, el partido, y sin embargo, en el terreno de la relación con China, dijeron en toda la campaña, estuvieron insistentemente diciendo, no va a cambiar nada. La política del anterior gobierno es la que vamos a seguir nosotros. Es decir, una política agresiva con relación a China, porque aquí se trata también de la hegemonía, yo te diría muy fuertemente anglosajona. Viste que Australia estaba en relaciones con Francia y se saltaron esas relaciones de una ayuda inmediata a recibir dentro de 10 años submarinos nucleares. Eso es con Australia, ¿verdad? Con Japón y con la India está esta especie de alianza de carácter militar, pero no contrarresta en absoluto el peso y el desarrollo que está teniendo China dentro de lo que vos estabas relatando, el peso económico enorme de sus relaciones, incluso con Australia. Australia, el primer país con el que comercia es China, es su principal socio comercial. Con relación a otro país muy importante, que es Corea del Sur, la República de Corea, lógicamente, imagínate, con Corea del Norte arriba, obviamente, y con tropas norteamericanas estacionadas en Corea, el acercamiento de Biden es un acercamiento que está teniendo que ver con la geopolítica militar. Y entonces vos ves el crecimiento enorme económico y el afianzamiento de China al lado del retroceso económico relativo de los Estados Unidos. Y mientras tanto, el empuje militar. O sea, es una situación muy, muy, muy delicada, porque si lo que está pensando Estados Unidos es que va a contrarrestar los avances económicos de China con su avance militar, la cosa se pone realmente color muy feo, ¿verdad? Color de hormiga. Sí, porque eso te iba a decir. Ha hablado, estoy totalmente de acuerdo que la reunión de antier o ayer, estos días, es con temas militares y de geopolítica que tiene que ver con la acción militar. Pero también han hablado de contrarrestar la cooperación y que van a poner cooperación y que las vacunas y todo.
no van a poder competir con China, que lleva, apenas se hizo el COVID, entregó millones de vacunas a Asia y a África. Es decir, y también en la cooperación económica. Por más que entren, no van a llegar a tiempo a contrarrestar la gran influencia que tiene en esa zona de cooperación, de desarrollo y de comercio China. ¿Cómo? Efectiva, sí, sí. No, pero ¿cómo relacionar? ¿Cómo? Porque además de estar hablando, de teniendo posiciones en lo militar tan serias como ha señalado, hablar de desarrollo económico y de apoyo económico, cuando se está cerrando Estados Unidos y está de alguna manera dejando todas las acciones que había el mismo Estados Unidos incrementado en los temas de globalización económica, y ahora está en un echar para atrás y en un Jazz América, ¿verdad? Decíamos el otro día, ¿cómo va a hacer eso y al mismo tiempo decir que va a aumentar la cooperación? Son contradictorias las dos políticas. La verdad, Mimi, es que del diente al labio hablan de cooperación. En realidad están hablando de cuestiones militares. No ha habido nada así, concreto, específico del todo. O sea, cero medidas de carácter económica. Incluso en estos momentos está teniendo la cumbre de Davos y tampoco está teniendo ahí un enorme peso, ni ninguna influencia, digamos, ningún plan occidental, norteamericano de apoyo y ayuda económica. Esto me hace, Mimi, que regresemos un poquito a la realidad, ¿verdad? Aproximadamente 25 millones, Mimi, 25 millones de toneladas de maíz y trigo que equivalen al consumo mundial de los países menos desarrollados están atrapadas en Ucrania. Rusia y Ucrania suministran el 28% del trigo mundial, el 29% de la cebada, el 15% del maíz, el 75% del aceite de girasol. Las exportaciones de alimentos de Ucrania proporcionan calorías suficientes para alimentar 400 millones de personas. Los dos países suministran, Mimi, el 12% de las calorías comercializadas. Y entonces, en medio de esta guerra, las Naciones Unidas calculan que la situación de pobreza y miseria en el mundo hace que 440 millones de personas no tengan suficiente comida normalmente. Y una hambruna. Bueno, y una hambruna de cerca de 50 millones de personas. No, hambruna. Mimi, espérate. Fíjate bien, esto es lo normal. No hay suficiente comida para 440 millones de personas. Ahora, 1.600 millones de personas, dicen las Naciones Unidas. 1.600 millones de personas. O sea, esto es un reporte de las Naciones Unidas. Están en situación que no tienen suficiente hambre. Casi 200, no, vos hablabas de 50 millones, casi 250 millones de personas están al borde de la hambruna. O sea, si se sigue la guerra, cientos de millones más van a caer en la pobreza, el malestar político va a extenderse, los niños van a sufrir atraso de crecimiento y la gente, millones de gente van a morir de hambre, Mimi. 250 millones de datos de las Naciones Unidas publicados en el último reportaje que lo centró el Economist en el hambre del mundo esta última semana. Vamos a ir a un corte, Fausto, y con un comentario tan terrible, vamos a regresar con ustedes en unos minutos. De vuelta con ustedes. En esta visión geopolítica del mundo, o sea, en que estábamos viendo Asia y la relación con China, está el otro gran actor o conjunto de actores que es la Unión Europea e Inglaterra, que es Europa. Europa
y las diferencias que hay al interno de Europa en relación a esto y lo que en esta lucha geopolítica Europa está cambiando. ¿Te parece que entremos en eso, en Europa? Claro, por supuesto, es un actor bastante relevante. Y yo pienso que a la hora de entrar en Europa tenemos que analizar cuáles son las grandes perspectivas que se están planteando desde el punto de vista geopolítico como resultado de la guerra, porque la guerra en Ucrania es la que ha creado esta situación de conflicto geopolítico de este nivel. Se podría decir que se piensan que hay tres escenarios posibles. Un escenario, y es un escenario que preocupa muchísimo a Europa, es que el Kremlin, Putin, pierda de una forma total este enfrentamiento épico, y eso significaría para los europeos, para los principales pensadores europeos, Kurtunov, entre otros, dicen que es el resurgimiento de un momento, otro momento unipolar. Y entonces lo que asusta acá es un mundo unipolar norteamericano. Si ya hicieron bastante disparates cuando eran unipolares, recordá todas las aventuras bélicas que tuvieron desde Irak, Afganistán, destrozaron el equilibrio en Oriente Medio y los europeos terminaron pagando los platos rotos con la gigantesca movilización, movimiento, migraciones, etcétera. Y entonces eso significaría que en ese momento unipolar, el siguiente paso sería tratar de lograr que esa posición de dominancia unipolar de carácter bélico, porque sería una unipolaridad militar, tratar de imponerla también en Asia. Y entonces eso podría conducir, qué sé yo, una Rusia domesticada y pasar luego a enfrentarse a China como un gran obstáculo para la hegemonía anglosajona, y entonces otra vez de nuevo su gran ansiedad, que es el fin de la historia, que otra vez la historia termine con ellos. Perdón, pero acabas de usar la palabra mágica y lo hablábamos en el corte, la palabra anglosajón y la preeminencia anglosajona. Y es que ahí, ojo a nuestros oyentes, acuérdense la entrada de Australia a jugar, que bien señaló Fausto, ¿verdad? En todo esto. Una Australia que siempre había estado fuera de este tipo de problemas está presente. Acordarse que Inglaterra no es parte de la Unión Europea y es anglosajona y hace una relación Estados Unidos, Inglaterra y en este caso con un pie en el Asia lejana, Australia, ¿verdad? Eso empieza a verse también como un peligro en Europa. En la Unión Es correcto. Europea. Imagínate que los europeos se plantean dos escenarios muy serios. Y vamos a ver entonces qué hacen frente a ese planteamiento. Dos escenarios muy serios. Uno de los escenarios, no, es un solo escenario con dos escenas graves. Una, la unipolaridad norteamericana, y otra, esa unipolaridad en manos de un loco como Trump. Eso realmente para los pelos de cualquiera. Y Podemos entonces, entender ahí entonces cómo Europa se está armando en este momento, convirtiéndose en una fuerza militar, buscar tener voz, pie en esa confrontación. mira, hace unos días se produjo una declaración, yo creo que te la envié, una declaración de Josep Borrell, que es el encargado de relaciones de seguridad de la Unión Europea. Fue una conferencia de prensa, ¿verdad?
Y en esta conferencia de prensa, ahí habló en detalle, de los planes de armamento, en volúmenes, en qué tipo de armamento, en qué van a hacer con los aviones, bueno, un detalle tremendo de un volumen gigantesco de armamento. Y al mismo tiempo dijo que su principal preocupación es que en estos momentos apenas un 40% de toda esa inversión va para la industria europea de guerra y que el resto va para los Estados Unidos y que tienen que desarrollar su propia industria y dice ahí claramente que tiene que buscar su propio abastecimiento de materiales, los famosos las industrias raras, las tierras raras. Ellos dicen, están necesitando las tierras raras, lo que supone un arreglo con China, cosa muy peligrosa. Y luego hablan claramente del desarrollo autónomo de su propio software de respaldo de materiales de guerra, de inteligencia artificial, etcétera. Y de nuevo, aquí se plantea una relación con Asia, porque es con Asia que está desarrollando Europa el sustrato de sus materiales bélicos. Entonces, y dice algo, Fausto, perdón que te interrumpa ahí, y dice algo todavía más interesante. Estados Unidos tiene ¿cómo se llama? Un modelo de tanque. Nosotros tenemos 12. Sí. Eso es absurdo, ironiza y dice, ¿qué es lo que está diciendo? Una OTAN sin Estados Unidos, o sea, una organización militar de la Unión Europea, no de los países. Es decir, ahí lo está dejando entrever. No, y además lo dice con toda claridad, Mimi, hiciste muy bien en recordarme ese fenómeno. Él está hablando de una acción europea coordinada. Exacto. No coordinada por los Estados Unidos como en OTAN, sino nuestra propia organización de Unión Europea Militar. Ese es un cambio enorme. Y perdón, fue lo que me hizo a mí entender, porque antes estaba tan molesta y preocupada por el armamento de Europa y lo que esto significa, y creo que cualquier pacifista lo estará, pero ahora entiendo el porqué, ¿verdad? Que antes no lo veía como un ataque casi histérico en contra de Rusia y de pronto, no, están haciendo esto porque están teniendo terror de los anglosajones, de la subida de Trump, ¿verdad? De verse ellos en medio confrontación. China, este poder y no tener capacidad de respuesta o de negociación. ¿verdad? Y mira, y te puede asustar un poquito más, no asustar, pero por lo menos corroborar tu intuición, la respuesta de Rusia, cuando dijeron que se iba a sumar Suecia y Finlandia. Claro, reaccionó y le cerró el suministro de gas y todo. Tampoco es que está contenta, pero acaba de decir, no tenemos ningún problema con que Finlandia, mira, con que más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia estén pegados a la OTAN, sin ningún buffer zone, sin ninguna zona de alivio. Efectivamente, ha habido y sigue habiendo una sistemática comunicación entre Macron y Putin, la oposición belicista, que es la más belicista de los demócratas cristianos alemanes, siguen peleándose con Scholz porque no se está armando con la velocidad que ellos quieren, por lo menos dentro del cuadro de la OTAN. Italia, con el Super Mario está entrando en esto y diciendo, no, nosotros estamos por una salida pacífica, tiene que ser una salida negociada. O sea, la Europa está clara que el mejor resultado para Europa es una salida negociada y no una humillación de Rusia y peor aún,
un resultado unipolar norteamericano. En Porque algún lado leí que Putin ha logrado lo que no lograron muchos políticos y fue unificar Europa militarmente y que en alguna manera también desconfiaría de la OTAN. O sea, que sin buscar eso está creando la fuerza de la Unión Europea en el terreno militar para distanciarse, posiblemente distanciarse de políticas norteamericanas mucho más agresivas. Después de la conferencia de prensa de Borrell, muy rápidamente comenzaron algunos analistas norteamericanos a hablar por primera vez con preocupación del armamento europeo. Y entonces, vos ves esas cosas interesantes. Primero decían, y es totalmente cierto, que la guerra de Ucrania y la invasión estúpida y criminal de Putin a Ucrania había logrado unificar a la OTAN. Es correcto, pero la otra cosa, que es lo que acabas de decir vos, también esta guerra, sobre todo la actitud de los norteamericanos, que se lanzó tan claramente no a resolver el problema de la guerra, sino a aprovechar la guerra para su propia hegemonía, para asentar su propia hegemonía y volver a un mundo unipolar, eso es un segundo efecto y que tal vez puede ser un efecto saludable porque le advirtió a los europeos lo que podría suceder en estas condiciones. Y en este momento, el Brexit, curiosamente, está casi bienvenido porque no está jugando ningún papel Inglaterra y más bien están completamente claros de las distancias que tienen. Y si además a eso le añadí que con el problema de Irlanda, Inglaterra está en vía de conflicto con la Unión Europea, vos ves entonces que el punto, la cuña entre el mundo anglosajón y Europa puede ser todavía muchísimo mayor. Ahora bien. La pérfida Albión aislada. Y eso es muy importante para la Unión Europea, para poder unificar Europa. Y si vos entonces volvés a ver que desde el punto de vista económico, desengancharse de China significaría precisamente, significaría para la Unión Europea una cosa muy seria en términos de atraso económico y rotura de las cadenas de valor, entonces te das cuenta que todo implica que si bien es posible que se excluya que derroten a Rusia, la actitud de los Estados Unidos de querer hacerlo va a impedir que se llegue a un acuerdo sobre Ucrania. Y entonces el conflicto se va a prolongar con ciclos de hostilidades, con ceses de fuego, seguidos de escaladas, y una decadencia que va a provocar en todos los organismos mundiales, en todos los organismos regionales, las ineficientes instituciones internacionales como las Naciones Unidas pueden entrar en un proceso de colapso en medio de una carrera armamentista acelerada, con proliferación nuclear, porque en estos momentos todo el mundo va a querer tener armas atómicas y la multiplicación de conflictos regionales. Eso significaría un mayor caos. A Europa no le conviene mayor caos, a nadie le conviene un mayor caos, y ese caos está solamente provocado porque los Estados Unidos se están empecinando en utilizar la guerra de Ucrania para utilizarla de pretexto y volver a imponer su hegemonía militar. Debilitar a Rusia y poder entonces entrar con más fuerza hacia China. Los chinos en esto, como lo veo yo, le dicen a Rusia mal hecho la invasión, pero no la atacan. Creo que están felices de que los norteamericanos estén agotando
agotando sus fuerzas en Ucrania y dejándolos a ellos, amenazándolos, pero dándoles tiempo libre para poder ellos a su vez fortalecer sus alianzas. Pero bueno, yo no llegaría tan lejos, Mimi, en tu entusiasmo de pensar que los chinos están felices de una situación así, que les está interrumpiendo de una forma tan brutal el desarrollo de la ruta de la seda, que les está paralizando un volumen importante de sus capacidades de comercio con Europa, que los está asfixiando en el desarrollo económico y que incluso les está provocando que por primera vez, ni siquiera con la pandemia, ya se piense que su crecimiento económico va a estar por debajo del 5% con esta guerra. O sea, perdón, no me refería a esto, Fausto, porque es imposible. No, me refería más a la relación China y Rusia, que es una relación históricamente no buena, pero con comercio y con alianzas en el último tiempo, y que China no va a romper con Rusia. ¿Por qué? Porque considera que Rusia le sirve también de tapón, es decir, primero por el comercio y segundo porque le sirve de tapón con Estados Unidos. Pero bueno, me expresé pero más aún, Mimi, Rusia es un aliado estratégico de China. En esta situación, China entiende que si Rusia es derrotada, el siguiente es él, en situaciones de mucha mayor dificultad. Y como la posibilidad de una derrota de Rusia no puede ser excluida, no, porque en una guerra nada puede ser excluido, incluso una guerra nuclear, China está absolutamente clara de que Rusia no puede ser derrotada. Hay un punto bonito, por Dios, es que estoy ya usando palabras que... Hay un punto interesante o importante, y es que ayer se rindió el regimiento Azov en Ucrania. Y perdón que yo lo aplauda, pero se acuerdan que lo tocamos en algún programa. No es que el ejército ni el gobierno de Ucrania sean neonazis, porque no lo son, ¿verdad? Pero el regimiento Azov sí es neonazi, totalmente neonazi. Y ayer se rindieron 3,000 de los 10,000 hombres que pertenecen a ese regimiento. Creo que eso es importante porque va a aflojar muchas de las tensiones dentro de la guerra de Ucrania. Pero quedan 5 minutos y acaba de sonar la campanita. Entonces, vayámonos a la cumbre, porque ahora es América Latina. ¿Qué pasa con la geopolítica? Interesantísimo. Convoca una cumbre Biden, todo dentro de la política esta de crear su imagen de él, Estados Unidos es el eje del poder mundial, y convoca, pero no hace lo que hizo inteligentemente Clinton. Clinton, cuando hizo esto, trabajó meses antes políticas de desarrollo, relaciones con los países, nos dijo en Centroamérica que iba a haber política de seguridad y préstamo, etcétera, y el mundo y América Latina llegó rendida a Clinton en esa cumbre. Mientras que ahora Biden ha abandonado América Latina todo este tiempo, no es importante y de pronto quiere convocar y darle la imagen de que tiene poder. Y por primera vez en décadas, desde que cayó la cortina de hierro, América Latina le empieza a decir no. México y Bolivia, sobre todo, porque no había invitado a Cuba y a Venezuela. Pero también protestan Argentina, protesta Boric y protesta Honduras. Y hay gente que no, a 2 semanas de la cumbre, no han confirmado la asistencia a la cumbre. Es decir, ahí hay una complicación importante. Mimi, estoy de acuerdo en que entremos en eso, pero regálame, por favor, el placer. El placer, vos dijiste bonito y después te quitaste del bonito. Es que no es dame el placer, dame el placer dame el placer de
sumarme a tu aplauso por la humillante derrota de la actitud cobarde del regimiento Azov, que no solo es neonazi, sino que probó ser torturador y genocida. De forma que la derrota esa solo puede ser algo de lo que podemos felicitarnos. Porque el hecho de que se hubiera mantenido quiero decirte que con el regimiento Azov no terminan los regimientos neonazis en el gobierno, en la guerra de Ucrania. Y es cierto, no se puede decir que Zelensky sea neonazi ni que su gobierno sea neonazi, pero tiene un componente neonazi con toda claridad. Entonces, saliendo de ahí, por eso nos tenemos que felicitar, porque el hecho de que ellos hubieran seguido y el hecho de que sigan le imprime a la guerra una cosa todavía más espantosa. Pero bueno, regresemos a América. Efectivamente, déjame que te diga una palabra, Mimi. La palabra ALCA. ALCA fue el proyecto de unión comercial latinoamericana que propuso en esa famosa cumbre de las Américas de la que estás hablando, la de Clinton. Y mira, desdichadamente, no llegaron a arrodillárseles ni a aplaudirlo. Realmente Argentina y el Cono Sur estúpidamente no quisieron sumarse, pero eso realmente creó una rotura de la política norteamericana con América Latina que se fue acentuando con el paso del tiempo. En la medida en que no había la atención de la bipolaridad, del enfrentamiento con la Unión Soviética, la distancia fue cada vez más grande y esa distancia fue llenada por China. Entonces, en estos momentos, yo te decía prácticamente en las últimas frases que dije de la última vez que conversamos la semana pasada, decía que la cumbre parece ser no la cumbre de las Américas, sino la cumbre de la hegemonía norteamericana sobre América Latina. Y efectivamente no está pareciendo tener ninguna relevancia grande. No solo no va a tener aplausos, sino que se está enfrentando a una gran oposición. Muy bien. Con este panorama de lo que pensamos se está armando en el mundo, el nuevo orden mundial que se está armando, les deseamos muy buenas tardes y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos y nos oímos. Muchas gracias, Fausto. Gracias, Mimi. Fue muy linda esta conversación.